Eduardo, me parece que muy atinadamente hacía referencia sobre algunos objetivos específicos, y es que en este sentido hay un conjunto de objetivos específicos que no se corresponde directamente con el objetivo general. Es decir, y esto, vuelvo a insistir, está estrechamente vinculado con que no hay un abordaje desde el punto de vista teórico, metodológico, suficiente en el proyecto. Hay otra cuestión también, y es que en cuanto a los métodos de investigación, y es que no está claro, por ejemplo, sí, a la hora de hacer un análisis, como dicen ahí, de documentos, el estudio se va a hacer referencia solamente al análisis de las políticas de salud y ocupacional y de bienestar en cada uno de los países a los cuales se hace referencia, o realmente se va a realizar una sistematización de experiencia en cada uno de esos países y después se va a hacer un estudio comparado de ellos. Se hace referencia a la aplicación del método de comparación, pero no está de comparación de políticas, pero de políticas ¿dónde? ¿En qué lugares? ¿En qué países? Eso me parece que hay que destacarlo con mucha más, de una manera mucho más clara. Hay otra cuestión vinculado con esto, es que una de las ponentes hacía referencia, por ejemplo, al empleo de la bola de nieve como método, etcétera. Se hace referencia a las entrevistas semiestructuradas, a informantes calificados. Es decir, al parecer son métodos cualitativos. Sin embargo, desde el punto de vista metodológico, recordemos que la metodología cualitativa tiene una entrada al campo, tiene vagabundeo, tiene la definición de roles, la definición de informantes, porteros, etcétera. Me parece que desde el punto de vista metodológico se debe trabajar mucho más en esto. Y tiene también una salida del campo. Creo que algunos de los instrumentos para sistematizar, si es desde el punto de vista de la teoría de la sistematización de experiencia, me parece que son insuficientes. Por ejemplo, creo que estudios de casos simples, estudios de casos múltiples, entrevista en profundidad, muestreo, es decir, la teoría fundamentada, es decir, hay un conjunto de métodos que no están declarados que creo que podrían arrojar importante información sobre el objeto de investigación de transformación que se prefiere. Hay una realidad y es que la sistematización de experiencia establece limitaciones y pudiéramos decir, y condiciones que propician precisamente el desarrollo de políticas de salud ocupacionales y de bienestar docente. Y precisamente ello permite establecer, los estudios de sistematización permiten establecer, es decir, cuáles son los recursos, tanto materiales, financieros, es decir, culturales, de todo tipo, es decir, que tenga que ver con esto, que permiten estructurar en el futuro o desarrollar políticas de salud pública y ocupacional y de bienestar que coadyuven precisamente al desarrollo social en este sentido. Yo creo que es importante definir estos aspectos. Me lleva la impresión de que no me está claro precisamente en sí qué es lo que persigue, es decir, qué es lo que persigue la sistematización, si lo veo desde la perspectiva de la teoría de la sistematización como método científico para abordar determinadas problemáticas y darle solución en el contexto de la sociedad, es decir, de la sociedad. Y hay otro aspecto al cual quería hacer referencia en, en el análisis del punto de vista metodológico, y es que, bueno, no se hizo referencia al costo del proyecto. ¿Cuál es el costo? Es decir, a la hora de ejecutar el proyecto, para que se ejecute el proyecto satisfactoriamente. Sabemos que un proyecto que su costo sea muy elevado o que esté muy por debajo realmente de lo que se necesita, puede
es decir, puede encontrar serias dificultades para su ejecución. Creo que definir el costo del proyecto sobre la base de tareas y actividades bien delimitadas, vinculado con objetivos muy claros, creo que es un aspecto medular para el éxito del proyecto. Esto es, a grosso modo, algunas de las cuestiones que considero relevantes, que son sugerencias para que las autoras puedan tenerlo en cuenta o no. Y precisamente considero que este proyecto, bien organizado desde el punto de vista científico, metodológico, no me cabe la menor duda que sus resultados van a ser muy loables y que va a ser un proyecto con un impacto social importante para la sociedad. Y que por supuesto se ocupa de uno de los problemas, pudiéramos decir en estos momentos, que son de muy alta relevancia y pertinente en los marcos de la sociedad. Les deseo a las autoras todo el éxito del mundo en este sentido. Las felicito una vez más y estas son mis sugerencias. Eh, y, eh, y por supuesto, les deseo también que ojalá puedan aplicar este proyecto dividido en subproyectos en algunos de estos países a los cuales en algunos de estos países a los cuales se hace referencia, y que además de ello, al final puedan comparar las políticas públicas de salud y ocupacional y de bienestar docente en cada uno de ellos, que sería una de las maneras de aplicar el método comparativo de Max Müller. Entonces, muchas gracias, ha sido todo un placer. Gracias, Oscar. Muy acertados sus comentarios y, como usted bien lo dijo, sugerencias que enriquecen la propuesta presentada en el coloquio. Bien, bueno, también les comentamos que Magali, Giselle y Fiorella van a dar sus comentarios luego de que finalice la intervención de los lectores invitados, y daremos también paso a las preguntas del público, de los asistentes. Entonces, continuamos con el doctor Walter David Egas Ortega. Él dará sus puntos de vista y retroalimentación en el apartado de contexto de la investigación. Adelante, Walter. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bien, primero que nada agradezco a CEFI la oportunidad de opinar sobre un proyecto en mi calidad de estudiante de pregrado. Sin embargo, como profesional de la salud, a la vez, voy a emitir una opinión. Este trabajo me parece una propuesta devenida de la situación que estamos teniendo por el confinamiento del SARS-CoV-2, la pandemia del coronavirus, que es vista como una oportunidad, pero desde mi óptica es una desgracia, porque nos ha alterado lo que es el tema de los espacios escolares. Y esto ha devenido en que por primera vez nos estemos preocupando de la calidad de la salud de los docentes en el espacio escolar que fueron. No nos ocupamos de pensar en la docente del magisterio que estuvo 40 años parada frente a una pizarra y cómo eso destrozó su columna y cómo destrozó sus cuerdas vocales, pero ahora que estamos encerrados en las casas comenzamos a pensar en esto. Nunca es tarde, nunca es tarde. Hago el análisis con el manuscrito que se me envió y ahora revisando lo que es la presentación que han hecho. Desde mi óptica, es un trabajo de es un trabajo que pretende analizar biopolítica y psicología de la actividad laboral de los docentes. ¿Por qué hago este comentario? Porque si vamos a analizar políticas públicas, estamos revisando lo que es la influencia del Estado en la sociedad. En este caso son una región de estados, un grupo de estados, y queremos hacer un análisis para comparar o buscar ver cuáles son las similitudes de esas políticas. ¿Por qué digo que es psicológico? Porque estamos hablando, la única palabra que se utiliza que me hace pensar en eso es bienestar. Bienestar docente, pero lo planteamos desde una óptica de comportamiento o de
esfera psíquica de cómo es influenciada la situación para el docente. Este confinamiento, cómo está, qué está ocurriendo, qué es lo que está pasando al haber trasladado de los espacios presenciales en forma forzada a los espacios virtuales. Haciendo un recuento, para que una política pública en salud nazca, se necesita de normatizar una guía de práctica clínica. Una guía de práctica clínica se crea a partir de análisis de documentación académica de la más alta posible nivel de evidencia, que en este caso serían los networking metaanálisis o los metaanálisis o ambos, y, ¿por qué no?, opinión de expertos, a pesar de que tiene un nivel de evidencia un poco menor, mucho menor, mejor dicho. Una vez que esto está normatizado por ley ministerial y se pone en marcha algún tipo de proyecto, esto es elevado a una política nacional. Que bueno, ese proceso puede variar, pero al menos en salud es así, porque si estoy hablando de salud, necesito tener una evidencia, más que todo si se trata de medicación o de tratamientos. Si bien es cierto, estamos analizando lo que es políticas públicas en salud ocupacional docente, yo en el manuscrito o la presentación no pude encontrar en ninguna parte que se citaba ergonomía. La ergonomía, cito una fuente X, es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados. Si vamos a hablar de salud ocupacional, tenemos que ver la calidad de trabajo que están recibiendo los docentes. Y eso no solo es la esfera psíquica, sino que también tiene que ver con la ergonomía de los docentes, que en el momento que son evaluados por un comité de salud ocupacional o un médico ocupacional, pasan a ser pacientes. Y en el caso de ellos, habría que ver si la política pública se basa en alguna escala. Si solo vamos a basarnos en psicología, tenemos que ver qué escala para medir bienestar estamos utilizando. Existen muchas escalas para medir bienestar. En psicología, que no es mi campo, debe haberlas. Desde el punto de vista de salud orgánica, hay un sinnúmero de escalas para medir bienestar, entendiéndose por pacientes, por poner un ejemplo, operados, hay un sinnúmero de escalas para medir el grado de bienestar. Los pacientes oncológicos o que están recibiendo algún tipo de tratamiento para cáncer, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, son medidos con escalas que miden un sinnúmero de variables para las cuales con una escala de valores se determina su nivel de bienestar. En ergonomía hay una serie de escalas para medir si las condiciones laborales son las idóneas para lo que es desarrollar adecuadamente el trabajo, en este caso docente. Entendiendo por espacios presenciales, habría que ver una escala que mida si las condiciones, como bien lo han mencionado en el manuscrito, el tema músculo-esquelético, si son docentes que están de pie en un aula, habría que ver qué está pasando con esas columnas, si se están parando bien, si la pizarra les queda lo suficientemente alta, si está a nivel de los codos, si la iluminación es adecuada, si tienen sillas adecuadas, si tienen mesas adecuadas que les permiten introducir las piernas debajo del escritorio. Y en el caso de la voz, pues si es que el aula es lo suficientemente acústica para permitir que no haga un esfuerzo excesivo, que después de tantos años de hacerlo, pues influirá en problemas otorrinolaringológicos como laringitis crónica y por hablar de alguna cosa. En el caso de químico-biológicas, si están haciendo están utilizando adecuadamente los temas de bioseguridad. Todo eso suena muy médico, pero tiene que haber algún tipo de norma en salud ocupacional que establezca todo eso a nivel docente, o por lo menos de trabajadores públicos que se desempeñen con otros individuos. Ahorita que está en boom lo que es el tema de
salud pública y lo que es bioseguridad, debe existir eso. Otra cosa que me llama mucho la atención es que en la bibliografía no fue citada ninguna normativa, ni nacional ni extranjera, solo trabajos, trabajos, artículos o tesis fueron citadas, pero yo no veo ninguna normativa citada. Sobre todo en el Ecuador, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en la página del Ministerio del Trabajo hay una serie de normativas para la salud ocupacional. Es muy probable que no haya ninguna que hable específicamente de los docentes, si ni siquiera las cosas de salud están todas tipificadas. Aquellas que son con maquinarias apenas se están tipificando. Entonces, todo eso es un ámbito que está en pañales. Es una gran realidad que este de aquí es un terreno desconocido debido a que nadie se ha preocupado de ver en qué calidad se están desempeñando los docentes. Hablando por los que es espacios virtuales, hay un sinnúmero de cosas para hablar. Siguiendo con la ergonomía, ¿tienen los docentes los escritorios adecuados, la iluminación adecuada, las sillas adecuadas, está la altura adecuada de la silla, es adecuada la mesa, tienen los teclados adecuados, tienen la habitación adecuada? Todas las mismas cosas que se estudian cuando se habla de metodologías de estudio se aplican para lo que es la enseñanza en espacios virtuales, tanto para los docentes como los discentes. Debe haber alguna escala que lo mida. Si esas políticas no solo son revisiones literarias que suenan bonitas y aplican alguna escala, debe haberlas, sobre todo en estados que tengan más desarrolladas lo que es la infraestructura sanitaria o que tengan unas revisiones muy serias de los temas. Algo más que debo acotar es que debemos preocuparnos un poco de lo que ya dijo el profesor. Los profesores mencionaron el tema del tratamiento estadístico que le van a dar a las revisiones que van a hacer. Se nota que es trabajo cualitativo. Sin embargo, yo como estudiante quisiera saber qué tipo de análisis le van a hacer a la información cualitativa que van a reunir. Si son un grupo de documentos normatizados, que más que información estadística, numérica, cuantitativa, van a tener un sinnúmero de párrafos, qué tipo de información, qué tipo de análisis van a hacer. Probablemente sea un análisis cualitativo que implique sistematizar la información que se va a recolectar para ver qué tipo de comparaciones hay. Pero si este es un manuscrito serio de algo que se quiere ejecutar, tiene que estar tipificado qué es lo que van a hacer con esa información. Porque me llama mucho la atención que no esté expresado cómo van a hacer el análisis. Es una propuesta interesante, realmente interesante. Nadie ha analizado esto, al menos en el Ecuador. A nivel normatizado como política, yo no creo que haya un documento serio ni en el Ministerio de Educación ni en el Ministerio de Salud que trate este tema. Nadie se ha preocupado de qué es lo que está pasando con los docentes, ni del magisterio tradicional, parado el profesor o la profesora en su aula con su pizarrón durante 40, 50 años hasta que le toque la jubilación. ¿Qué ha pasado con ese sistema musculoesquelético? Parado 6 horas que tiene, ahora son creo que 6 horas de trabajo en aula y 2 horas que tienen que hacer de trabajo de escritorio. Pero ¿qué ha pasado durante esas 6 horas por 50 años con esa espalda? El porcentaje de hernias discales en el medio es absurdo. Tenemos hartísima hernia discal. ¿Qué pasa con el sedentarismo? Las docentes hacen algún tipo de actividad física, aquellos que no estén haciendo educación, no hagan las materias de educación física, las cátedras de educación física. ¿Están haciendo ellos algo con eso? Estamos haciendo algo con el sedentarismo, con la obesidad docente. Se habla tanto de la obesidad del estudiante, de la alimentación, pero ¿estamos haciendo algo por los docentes? Este es un tema muy interesante. Realmente me ha gustado y yo sí estoy muy interesado en ver hasta dónde pueden llegar con esto. Y les extiendo una felicitación. Muchas gracias. Bien, gracias Walter, tus comentarios y perspectiva desde el punto de la salud como médico. Como comentario también he escuchado desde el inicio en la presentación los temas como el burnout o también como lo que mencionó Walter, lo que es la ergonomía, que no solo ingresa en el factor de la educación, sino en todos los ámbitos laborales. Son temas bastante
interesantes y que poco se puede estudiar en todo lo que se conoce. Ahora les puedo dar paso a ustedes, a todas las integrantes del grupo, que expongan sus comentarios de lo que la retroalimentación vertida por los lectores invitados en esta noche del coloquio. Les doy paso. Magali, Giselle, Fiorella, tienen la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero mencionar que qué bien que se haya dado esta discusión, más que una discusión, estos primeros intercambios, seguro que van a venir después otros. En ese sentido, creo que se está cumpliendo el objetivo del coloquio, de generar debate, pero sobre todo de colocar temas de investigación. Y antes de llegar a este punto, de entrar a este punto y pasar la palabra a mis otros colegas, decir que no hay exactamente autoras del proyecto. Hay un grupo que se conformó a partir de una convocatoria para un coloquio y tal vez convenga establecer el contexto en el cual se desarrolla esta propuesta. Punto 1, no es un proyecto de investigación. Es una propuesta para armar un proyecto de investigación porque así está pensado o así estuvo pensada la convocatoria. Por eso es que hay temas como los que has planteado, Eduardo, con mucha razón, que hay que establecer un marco teórico, que hay que armar este trabajo, porque en realidad la convocatoria para el coloquio era presentar ideas, perfiles, pero unos perfiles bastante acotados de cuál sería la dinámica y el proceso para armar un proyecto de investigación. Tanto así, aquí está Emma, y creo que es bien interesante que podamos poner el contexto, es que se hizo esta propuesta, fue a unos revisores que no sé si fueron ustedes mismos, Eduardo, Walter y colega de la Universidad de Manabí, vinieron unos comentarios a esta idea de investigación, se ajustaron estos comentarios y se está presentando eso. O sea, esta es la primera cosa, no es un proyecto de investigación, por eso es que hay falta de un marco teórico. Si lo que tenemos es la idea de qué queremos investigar. Este es el primer punto que es bien importante porque si no estamos en una conversación que creo que es útil y de hecho ha sido muy útil porque creo que nos permitirá armar el proyecto de investigación. Ya, la segunda cosa que creo que también es bien importante a partir de las reuniones que tuvimos en el grupo y demás, y por eso también, Eduardo, el tema de formar una red es parte de la perspectiva de armar el proyecto. Y tienes toda la razón, los objetivos no son los objetivos de un proyecto de investigación, son los objetivos de armar un proyecto de investigación. Y por eso, la otra cosa que también vale la pena es que sí hubo un acuerdo respecto de la idea de qué queremos investigar. Investigar las condiciones de trabajo de los docentes es clave, es importante. Hay poco sobre eso. Sí hay, Walter. En Ecuador, de hecho, Eduardo citó hace un momento, hay el estudio que mencionaba, que probablemente es el estudio más serio, pero es un estudio de caso. En realidad, el estudio que promovimos desde la UNESCO, donde participó el Ecuador y Eduardo como director del SENAI se coordinó el estudio en Ecuador y que lo hicimos en Argentina, Uruguay, Chile, me parece Perú, también después se sumó México. Es un estudio de casos. Entonces, pero hay poco. Y en realidad hay un campo de trabajo. Y creo que las cosas que aquí se han colocado ratifican el valor. Y no es un tema que nace con la pandemia. De hecho, Argentina, el sindicato de Argentina, CETERA, tiene una encuesta nacional de salud, que es el único caso en América Latina, que aplica todos los años a los docentes y es una de las fuentes más importantes sobre salud ocupacional docente. Brasil también lo hace, México también lo hace. Es decir, sí hay antecedentes, hay que fortalecer eso. Ahora, hay dos niveles. El uno es, ¿qué han hecho los estados? ¿Qué han hecho los países por la salud de los docentes? Y tenías razón, Walter, cuando decías, no vamos a encontrar mucho. Es probable que no encontremos mucho, pero queremos saber qué es lo que hay. Para desde esas ausencias o desde esas presencias, levantar la investigación y aportar a las políticas. Ese es un nivel. En ese nivel
decidimos quedarnos, no en el nivel de investigar las condiciones de trabajo, que como Eduardo y Walter y el colega de Manaví han hablado con detalle, es un campo amplísimo. Ahí es donde entran todos los temas referidos a las condiciones ambientales, a la ergonomía, a todo el estrés y demás, las cosas que haya mencionado en el chat Mario. Pero no queremos entrar en este momento en este enorme tema, en este campo. La idea era entrar en el campo de la exploración de las políticas y eso supone, y de acuerdo con el compañero de Manaví, que hay que hacer un enunciado en el marco teórico de que, cómo estamos entendiendo la sistematización, en este caso, como una modalidad de investigación social aplicada para hacer un seguimiento sistemático, en este caso, a los procesos o al conocimiento que se puede derivar de la revisión a través de ejes definidos en las políticas, en las leyes. De hecho, también solo acabo de recordar, nuestra colega Maribel y Clever, que están aquí presentes, son parte de están terminando un estudio sobre riesgos del trabajo con profesores de educación superior. Entonces, ese es el campo que queremos ver. Y ojalá que desde ahí podamos mover otros campos. La salud en las aulas, la salud en las escuelas, en fin, en la educación superior. Solo para contextualizar en qué punto estamos. Todo lo que han mencionado creo que es muy útil para construir el proyecto de investigación. Yo no sé si este es el caso de los proyectos que se van a presentar mañana y pasado, Catherine, no lo sé, pero este es el caso en el que se ubica este proyecto. Por lo tanto, todo lo que ustedes han aportado, súper útil, no son ausencias de este trabajo. Este documento que ustedes han revisado es la idea de lo que queremos hacer y va a ser útil para armar el proyecto de investigación. Giselle, por favor. Sí, muchas gracias, Magali. Creo que has complementado un poco y muy acertadamente esta idea que nosotros estamos desarrollando, y de hecho también aparte de Magali, Fiorella y mi persona, en este caso, de poder ir comentando aspectos, también invitamos a los otros compañeros de este grupo que si quieren comentar algo, como también Magali mencionaba, los colegas Maribel, Clever, Tania, Johnny están presentes, Nasira en este momento, y pueden también complementar junto con nosotros estas ideas. Y sí, efectivamente, agradecemos muchísimo los comentarios, que creo que lo que nos orienta es a tener algunas perspectivas hacia un camino de proyecto que, como bien lo presentaba Magali, estamos en esta etapa inicial que no se conforma todavía como proyecto, sino como una idea y propuesta. Y por eso se centró en nosotros esa perspectiva de ver este horizonte, de conformar esta red de investigadores de estudio de salud ocupacional, bienestar y condiciones de trabajo de los docentes. Nosotros los planteamos como esos intereses que tenemos en esta conformación de la red, pero que no necesariamente en este trabajo específico vayamos en esta propuesta que estamos queriendo pensar y luego sí acotarla dentro de un proyecto de investigación hacia estos temas, con este propósito de poder continuar profundizando sobre un tema que nos convoca en un nivel que obviamente estamos de investigadores de diversos países y nos estamos integrando en esta propuesta, pero no lo pensamos necesariamente en este instante como una propuesta de carácter nacional de cada uno de los países, sino en este sentido de conformar una mirada y una reflexión regional, que evidentemente sí va a comprometer un espacio de encuentro y un espacio de analizar qué existe, qué se está haciendo en este primer momento desde un análisis documental, hacer la revisión de lo que existe como un enfoque de las políticas de bienestar y salud ocupacional, compromete evidentemente un análisis de qué se está haciendo y qué se ha hecho en cada uno de los países
que estamos en este momento conformando esta propuesta, pero no lo estamos viendo como un carácter, por lo menos en esta instancia, como un estudio de caso específico de cada uno de los países. Por eso es cierto que la bibliografía en esta instancia es una bibliografía internacional, regional, no necesariamente acotada a un estudio de caso de un país específico, como fue el caso de Ecuador, o de Uruguay, o Colombia, o Costa Rica, etcétera. Entonces, bueno, estas cuestiones que vale la pena un poco comentarlas en esta etapa que estamos, alcance y perspectivas. Agradecemos entonces también, obviamente, el tener una mirada de posicionarnos ante, bueno, qué cosas también están haciendo, están resonando de esta propuesta en los comentarios, en lo que se puede ver también escrito en el chat, sobre cómo ir pensando este trabajo y esta propuesta para consideración en levantar información actualizada de políticas públicas, de legislación, de normativa existente, que evidentemente será necesario profundizar para poder generar una evidencia luego comparada, ¿sí? a nivel regional, como un insumo que en este momento quizás tampoco está, por eso tampoco hemos delimitado un tema de costos de proyecto en este primer momento, en el marco de esta propuesta, porque obviamente este análisis documental lo estaríamos llevando en cada uno de los países, los investigadores que estamos en este relevamiento de la información existente, que nos va a permitir, y que sí, obviamente sí esperamos y queremos que esto no quede solamente aquí, y esperamos como poder generar otras etapas que impliquen este tema de poder luego incluir costos y posibilidades de generar un proyecto de investigación a nivel regional. Quizás, bueno, quizás puedo dar la palabra también a Fiorella para que pueda comentar otros aspectos de lo comentado, y también, como digo, la palabra a los compañeros que hacemos parte de este grupo. No, yo simplemente agradecer los comentarios. Creo que Magali y Giselle fueron muy claras con las respuestas sobre los comentarios que nos hicieron. Nos van a ayudar a delimitar realmente el proyecto y fortalecerlo para presentarlo a alguna convocatoria o recibir los apoyos institucionales necesarios. Retomo un poco lo que decía Walter sobre el tema del trabajo docente en pandemia, que bueno, es un desafío también para la política pública. Ya existe un rezago en la legislación o las normativas orientadas específicamente a la salud y el bienestar de los docentes en la presencialidad, en la normalidad. Ahora hacia adelante toda la parte de regulación del trabajo, del teletrabajo, ¿no? Son campos que se abren y que creo que quizás puedan también ser parte de la investigación. Así que bueno, solo agradecer y esperamos sus comentarios del público también. Buenas noches, saludos desde Ecuador, Clever García y Maribel Sarmiento. Gracias la oportunidad a CEIFE y a la retroalimentación que hemos tenido en la noche de hoy, que son muy pertinentes. Nosotros hemos hecho un estudio analítico de la revisión documental de la mayoría de normativa jurídica en nuestro país. Como la mayoría de compañeros lo manifestaron, y especialmente Magali, quien justifica plenamente el proyecto. Sabemos que en la Constitución 2009 es una constitución garantista. De manera general, sí habla del bien común, pero no existe una política pública, y por eso creo que es de mucha importancia que esta noche estemos reunidos, y se ha visto la relevancia de este tema muy importante, que naturalmente lo iremos mejorando progresivamente y llevándole a proyecto para tener un alcance regional, nacional e internacional. Si nosotros hablamos
en el ámbito metodológico, la sistematización de experiencias y lo haremos en cada uno de nuestros países y luego lo haremos un estudio comparativo y en su proyección final, ojalá nosotros podamos proponer una propuesta de política pública en el ámbito de bienestar docente para la región o a nivel mundial, ¿no es cierto? Que seamos los pioneros en desarrollar. La mayoría de compañeros como Eduardo, como Walter, manifestaron muy claramente que es pertinente el tema y nos queda un largo tramo todavía por recorrer en base a esta red que estamos conformando, estamos iniciando y creo que este proyecto va a seguir continuando con el aporte regional de los compañeros y el aporte de esta noche que ha sido muy pertinente. Bien, muchas gracias. Ahora damos paso a los comentarios y, bueno, inquietudes del público. He visto que muchos han estado escribiendo en el chat diferentes puntos de vista, percepciones. Haremos algo diferente. Vamos a dar paso, a dar la palabra a quienes quieran opinar, dar sus comentarios. Tienen abierto el video y la cámara como ustedes gusten. Pueden opinar o podemos dar paso a la lectura, como ustedes quieran. Yo quisiera referirme a algunas de las intervenciones que han hecho los colegas. En realidad creo que todos coincidimos en la necesidad y la importancia que tiene el proyecto. Creo que todos estamos de acuerdo en que este es un tema que se ha tratado relativamente muy poco y que en consecuencia pues sería interesante, o sea, el aporte de ACEFI sería fundamental para poder establecer una política o unas políticas públicas en materia de bienestar docente, de bienestar y de salud docente. Eso yo creo que ha quedado muy claro a través de todas las intervenciones. Lo que a mí me parece, en cambio, que el paso que estamos analizando en este momento es innecesario. ¿Por qué? Yo nunca supe de que había que hacer un proyecto para preparar otro proyecto. Entonces, esto a mí me suena como innecesario desde el punto de vista operativo. ¿Por qué? Porque si se quiere hacer un proyecto, hay que hacerlo. Y lo que sí hay es un anteproyecto, es decir, una presentación previa, unos análisis anteriores que se hacen en relación con lo que está aconteciendo con el tema que se quiere investigar. Pero hacer un proyecto para otro proyecto, no, a mí no me suena bien. Y en consecuencia, entonces yo diría, sería bueno más bien que en otra oportunidad, ya cuando el proyecto esté elaborado, aprobado o por aprobarse, o por financiarse, o por buscar ya los mecanismos apropiados para poder ejecutarlo, pues entonces ahí podríamos tener otra conversación. En caso contrario, yo lo veo como una etapa, si se quiere, pues de concientización. Sería una etapa a través de la cual se quiere saber el interés o la importancia que tiene el proyecto y nada más. Pero ya como proyecto, pues entonces yo creo que más bien habría que ponerse a trabajar, entonces hacer ya todos los pasos, las etapas correspondientes, pues, y cuando ya se tenga, pues, un elemento ya a disposición, si se quiere, pues, del público, entonces ahí sí podríamos reunirnos. Eso es lo que yo quería decir. Gracias, Eduardo. Excelente aporte. No sé si tiene bastante razón en algunos sentidos. Sin embargo, bueno, podremos continuar con la parte de la exposición porque veo aquí algunas preguntas que los docentes investigadores necesitan conocer. Doy la palabra, bueno, si quieren expresar, levanten la mano y comenten sus inquietudes, o Caterina podría colaborar con alguna lectura de las preguntas, que veo que también son varios comentarios que algunos docentes hacen. Pero les dejo la apertura para que ustedes comenten y expresen sus inquietudes. Exacto. Muchas gracias, Daniel, y agradezco y felicito nuevamente a las colaboradoras del proyecto que han presentado y la manera tan abierta y tan
participativa, se ve que es un trabajo en conjunto. Lo que me gusta del proyecto que ustedes han presentado es justamente esta cooperación interinstitucional y también internacional. Coincido con el comentario de Magali en el sentido de que hay proyectos y proyectos. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en proyectos de investigación, pero me parece que el proyecto que ellos han presentado es más bien un proyecto de los que se presentan para fondos concursables, que no necesariamente son para investigación pura, pero los cuales nosotros aprovechamos para hacer otros estudios, ¿no? Entonces, sí me parece oportuno el ámbito, el contexto, me parece oportuno el tiempo de presentar, porque justamente comentábamos aquí con otros colegas que eso ya se está presentando como una anomalía en todo nivel de educación, ¿no? Lo que comentábamos con Karen Yambay hace un momento, una colega, lo del burnout, que ya está estableciéndose, que es realmente cuando el docente colapsa, ¿no? Y esto es una medida preventiva. Yo creo que esta iniciativa es una medida preventiva. Yo creo que es acertado los comentarios de los lectores invitados, ya que han presentado diversas perspectivas en cuanto a cómo se puede mejorar desde la parte del marco teórico, la conceptualización, la metodología y también la parte operativa. Y también muy oportunos los comentarios del doctor Egas con respecto a esa percepción desde el punto de vista médico, ¿no? Entonces, yo nuevamente felicito y yo creo que este espacio justamente se da para eso, ¿no? Nosotros queremos mejorar nuestros proyectos, nuestras propuestas y pues siempre abiertos a aprender, coaprender, ¿no? Porque yo creo que en esto de la investigación se da mucho. Como preámbulo a eso, pues quiero comentar algunos comentarios o presentar algunos comentarios, o tal vez si alguien levanta la mano, así como pedimos a los estudiantes, voy a proceder de pronto a leer comentarios. Lisbeth Pérez comentaba con respecto, me parece que era en el momento de la conceptualización, indicaba que sí se ha producido investigación en la región con este aspecto, pero igualmente yo coincido con el grupo de colaboradores que normalmente se hace de la perspectiva del estudiante, ¿no? Muy poco se pregunta de la situación del docente. Entonces, creo que es importante. Mario mencionaba con respecto a la importancia del tema, ya que esto lo hace más interesante el hecho de hacer un estudio comparativo entre algunos países y que también presenta una perspectiva del bienestar docente a nivel institucional. Y podríamos encontrar si tal vez hay un denominador común entre estos países participantes o tal vez no. Yo quisiera tal vez en este momento aprovechar para una pregunta. ¿Cómo fue la decisión de estos países colaboradores? ¿Alguno de los colegas quisiera comentar o le entramos nomás? Es justo lo que decía hace un momento, Catherine, que hicimos una selección más bien considerando la factibilidad y algunos antecedentes que tienen estos países precisamente en la formulación de estrategias, más que políticas, estrategias para proteger la salud y el bienestar, la salud ocupacional y el bienestar de los docentes. Y la otra, la facilidad de acceder a información en esos países. Para empezar, está Uruguay, donde tenemos a 2 colegas, está Ecuador, donde estamos la mayor parte, Costa Rica, porque ahí hay una red constituida que podría apoyarnos para levantar información, Argentina, que tiene bastante recorrido, especialmente en el campo del trabajo sindical. Entonces, esas fueron las decisiones. Ya que tengo la palabra, yo quería colocar un tema que podría ser interesante como para que podamos más bien aprovechar el coloquio. La primera cosa que me salta, y esto va para los colegas que están a cargo,
Emma, Daniel, no sé quién es más, creo que era importante colocar el contexto del coloquio y en qué marco se hace esta convocatoria a ideas y a propuestas de proyectos. Creo que esto es importante incluso pensando en las próximas ediciones, porque de esa manera también ese contexto se coloca para quienes leen un documento. Porque si no, efectivamente hay una valoración de un proyecto cuando en realidad hay otro documento. Y ahí habría que revisar si es útil o no es útil. Yo personalmente creo que sí. Creo que sí. Contextualizando, me parece que es útil abrir estos espacios, porque estos son los espacios en la academia que da lugar a discutir ideas, a discutir temas, vale la pena, por dónde se puede avanzar. Creo que ahí estamos haciendo un trabajo académico que empieza además a generar procesos incluso formativos dentro de quienes conformamos a CEFI. Así es que yo creo que el ejercicio vale, que lo único que hay que hacer es contextualizar a todos quienes participamos, de manera que ahí uno puede tener como una dirección. Y la segunda cosa es que aquí ha salido un tema bien fuerte, que tiene que ver exactamente con la salud ocupacional de los docentes. Que estando conectado al tema que presentamos, es un campo de investigación diferente, o es un tema de investigación diferente, en el mismo campo. Yo creo que sería interesante si pudiéramos abrir esta posibilidad, dada la participación de tantos investigadores que están vinculados a universidades, a instituciones educativas, es decir, en diferentes. De pronto podríamos pensar en hacer algo más acotado a las condiciones de trabajo, y ahí el libro que mostró Eduardo tiene un conjunto incluso de instrumentos, porque ahí hay una muy buena caracterización de las dimensiones de las condiciones de trabajo. Entonces hay instrumentos, de hecho, Walter, ahí tienes un buen ejemplo de cómo medir burnout. Se utilizó una escala de Likert y a través de una definición multifactorial pudimos levantar bastante información sobre esto. Entonces, dejo colocada la idea. Podría ser que resulte de este coloquio la posibilidad de armar un proyecto. Y cierro comentando, y creo que ustedes deben estar al tanto porque se difundió a través de ACEFI. De hecho, hay una investigación regional en marcha sobre las condiciones de trabajo docente en tiempo de pandemia. Ya cerró, en un par de semanas vamos a tener ya las bases de datos, han participado 14 países y por ahí también se está moviendo el tema. Muchas gracias, Magali, muy interesante. Y sí, y ¿sabe por qué es importante presentar la perspectiva de él y la docente? Porque cuando, en mi caso en particular, me ha acercado el Departamento de Bienestar de la universidad por una afectación, como menciona Sandra Guerrero en el chat, la garganta, los oídos, etcétera. ¿Qué le dice uno al doctor? Descanse 2 semanas. Y eso es imposible para un docente decir deje de hablar por 2 semanas, cuando la voz es nuestro instrumento de trabajo en la mayoría de los casos, ¿no? En tiempos, cuando no había la pizarra acrílica, ¿qué le decían? No utilice tiza, la tiza le afecta a la garganta, pero en ese caso, cuando no había la pizarra acrílica, pues la tiza era el instrumento de trabajo del docente. Entonces, esta perspectiva desde la docencia para mí es sumamente importante y pertinente. También comentaba, pues Sandra, que si hay literatura en cuanto a estas dificultades, habla acerca de dificultades a nivel vascular, renal, hipertensión, ansiedad, etc. No sé si Sandra quiere hacer algún comentario o pregunta al respecto, ya que estamos comentando su... Hola, buenas noches. Efectivamente, yo además de ser docente, soy terapista de lenguaje. Y dentro de mi ejercicio profesional, ya desde el consultorio, además de lo que está registrado en unidades de otorrinolaringología a nivel hospitalario, la recurrencia de problemas vocales es terrible. En el peor de los casos, se llega desde los nódulos hasta el peor de los casos de cáncer de laringe, y es considerado internamente dentro de los departamentos y quienes como profesionales trabajamos con la voz, una enfermedad laboral de la docencia, porque los docentes somos profesionales de la voz. La voz es nuestro instrumento y no nos enseñan, entre todas las cosas que no nos enseñan como maestros, es a impostar la voz. De ahí que hay maestras muy chillonas,
o maestros con voces muy graves que realmente se están haciendo pedazos la garganta. También están registrados hospitalariamente y dentro de la casuística y de lo que sería la tipificación en cuanto a la estadística profesional. El tema vascular es terrible, el tema renal de la cistitis es terrible. Mencionaba anteriormente, Walter creo que es, el problema del sistema musculoesquelético y está considerado, no tipificado oficialmente, pero está considerado como parte de las enfermedades laborales del ejercicio docente, donde más hay de unas u otras, si se es maestro parvulario, si se está a nivel de la básico bachillerato, va por otros lados en la educación superior. En otras palabras, nuestra profesión, nuestro ejercicio profesional es altamente riesgoso. Y estoy hablando hasta aquí solo de salud física, sin mencionar los cuadros depresivos, los cuadros de ansiedad, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, lo que va redundando con problemas de hipertensión arterial, lo que rebota en diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá de las observaciones, algunas comparto, estoy de acuerdo a las observaciones a este estudio para un proyecto de investigación, me gustaría ponderar la felicitación de dejar en blanco y negro, como se exige para cualquier toma de decisión política, dejar en blanco y negro qué nos pasa a los docentes. Porque una cosa es la mística de trabajo y otra cosa es el sacrificar nuestra salud por el trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por su comentario. Y también, bueno, Marjorie García también había comentado algo similar con respecto a ciertos problemas de salud como alergias, etcétera. Y que afecta pues el bienestar de los estudiantes. Guadalupe Gómez comenta con respecto a la inestabilidad laboral, que también produce ciertas desventajas y que también en cierto momento es complejo cuantificar, ¿no? Ponemos también, bueno, comentarios que mencionaba Karen Yambay con respecto a lo del burnout. Mariana comparte un informe, un estudio de algo que se hizo en el Instituto de Evaluación Docente en Uruguay. Está ahí el enlace para los que deseen revisarlo. Gladys Llano tiene la mano levantada. También aprovecho que está su comentario con respecto a que tuvo que asistir a una terapia de voz. Gladys, ¿puede abrir su micrófono? Buenas noches. Buenas noches con todos. Y bueno, yo quiero aprovechar, ya que viene la temática, yo tuve que ir al terapista del lenguaje, bueno, al terapista de voz, y me tuvieron que hacer algún tipo de estudio para ver si no hay nódulos, y me explicaba, como decía la profesional que me antecedió, que en realidad los docentes, nuestra voz es nuestra herramienta, y al nosotros vernos muchas veces largas horas hablando y hablando y hablando, nos quedamos, a mí me pasaba que me quedaba sin voz y comenzaba a toser. Entonces, el terapista lo que me decía es que sí deberíamos nosotros como docentes, bueno, en mi caso yo trabajo con chicos que se están formando para futuros docentes, que sí les deberíamos enseñar el hecho de que hay que hacer pautas, la respiración muy importante, la respiración diafragmática y el hecho de que nosotros no podemos tanto forzar, pero sí deberían esos estudios también hacerles llegar a nuestros jefes. Yo tuve que con certificado médico, ya que mi jefe me dijo que eso no era para él, el certificado médico no era pues para él válido, tuve que acudir a gestión de riesgos laborales, a decirle, bueno, mi jefe inmediato me dice que no, que para él lo que me está pasando, que soy la única que tiene ese problema. Y entonces sí debería haber este estudio como para que nuestros jefes sepan que muy posiblemente no hayamos tenido estos problemas antes y que no nos pongan horas tan seguidas, porque sí estamos siendo afectados. Yo les agradezco, les felicito y bueno, a seguir con este tipo de investigaciones que me parecen muy buenas y muy ahora en la actualidad y con este tiempo de pandemia, pues muy, muy de moda también. Gracias a ustedes y felicitaciones por el evento. Muchas gracias, Gladys. También mencionar, por ejemplo, en nuestra universidad sí detectaron este asunto y resulta que invitaron a una profesional en música. Entonces ella nos hizo hacer ejercicios para relajar las cuerdas vocales
y realmente a mí me sirvió. Yo siempre al final de cada semestre, al inicio de cada semestre tenía 2 semanas de difonía, siempre, pero desde que asistí a este taller con esta profesora coreana, yo hacía los ejercicios y efectivamente hoy día justamente reflexionaba en eso, que ya no tengo ese problema en las primeras semanas de clase. Aprendí a hacer ejercicios de relajación antes de la clase y después de la clase. Entonces, yo creo que sí es bien útil, ¿no? Llegar a estas conversaciones, porque a veces son pequeños, grandes cambios que muchas veces son necesarios. Tenemos a Walter, que quiere otra vez la palabra para hacer algún comentario, tal vez con respecto a algo que han comentado. Aquí estoy, solo como una anécdota. Algo de voy a hablar sin voz. Bueno, como aquí no saben qué año me gradué y quizá no prestaron atención de qué universidad soy, la voy a contar. Cuando yo pasé por la materia de cirugía, no me tocó el profesor en cuestión, pero me enteré que había un profesor que había tenido un evento cerebrovascular, atentamente un infarto cerebral. Tenía característicamente una afasia verbal exclusiva. ¿Qué es eso? No podía hablar. Sin embargo, por algún motivo, continuaba en cátedra. Y cuando uno pasaba por el salón, uno veía que el profesor en cuestión estaba parado en la pizarra, como no tenía ningún déficit motor, estaba en la pizarra escribiendo texto, pero no podía hablar. Ahí la reflexión que hago, ¿era correcto lo que estaba haciendo en la universidad, dejarlo dar clase? La otra reflexión que hago, ¿estoy violentando algún derecho al decir que él no puede dar clase porque no puede hablar? La tercera reflexión que hago, ¿cómo él va a mantener la atención de sus estudiantes si no les puede hablar y solo puede escribir? En la era que estamos con multimedia y los celulares. Esas 3 reflexiones les hago. De acuerdo a mi percepción, no le debieron haber dejado seguir dando clase. Eso es todo lo que quiero comentar. Su perspectiva como cuando era estudiante, como estudiante. Muchas gracias, Walter, muy oportuno el comentario. Orlando Ponce tiene su mano levantada. Por favor, Orlando, puede activar su micrófono. Gracias, muy amable. Buenas noches con todos los presentes. Mire qué interesante se logra escuchar una serie de criterios de docentes, de investigadores e investigadoras con respecto a la crisis de la docencia durante la pandemia. Y yo me pregunto, por ejemplo, aquí en el Ecuador, a través del Ministerio de Educación, se está ya elaborando en las instituciones educativas fiscales y también particulares un proyecto que se le denomina PICE, es el regreso progresivo a clases, a las aulas. Pero, por ejemplo, los docentes vamos a regresar a las aulas en el mes de enero, el 4 de enero, 3 o 4 de enero, sin estudiantes. Y de acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, el 98%, digamos casi el 100%, tanto de padres, familia, estudiantes y docentes, dada la circunstancia de la pandemia, no estamos en condiciones de regresar a las aulas aún todavía. Y me pregunto, ¿por qué el ministerio no toma en cuenta esos resultados y ahora ya nos exige regresar a las aulas? ¿Para qué? Cuando hay una gran cantidad de instituciones educativas que se encuentran en situación de infraestructura en pésimas condiciones. El agua potable no está lo suficientemente. O sea, no hay la suficiente capacidad en el agua potable. Lo mismo, cuestión de aulas, están en condiciones pésimas porque no ha habido el mantenimiento respectivo. Otra situación muy importante, esto también me llama la atención con respecto a la salud del docente, que la salud del docente también se ha ido deteriorando de a poco por situación de la pandemia y porque también de una u otra forma nosotros en la aula somos otro tipo de artistas con respecto a ser un artista frente a una pantalla. Porque aquí me toca estar mínimo unas 10 horas
frente a una computadora, porque tengo que estar asistiendo a una serie de reuniones virtuales y mi vista sí se cansa. Y cuando yo estoy frente a unos alumnos que realmente pertenecen a otro tipo de generación, muchas veces no les gusta, y la gran mayoría, prender la cámara. Ni siquiera contestar algunas preguntas que son bastante sencillas. Y nosotros debemos tener el equilibrio emocional para no afectar a los estudiantes. ¿En qué momento se preocupan por la salud mental del docente también? Que estamos bajo una presión, un estrés de llenar, como yo suelo llamarlo, que hemos pasado de la burocracia del papel a la burocracia digital. Estamos con una serie de informaciones que nos solicitan, pero realmente no ven las causas, las razones, no ven los motivos por los cuales el docente realmente está pasando. Una situación que parece ser que el docente tiene un sistema inmunológico diferente a todos los otros seres humanos. Como que el docente tiene una piel o está con una investidura de hierro. No saben realmente la realidad tras una pantalla. Es más, ya terminamos el primer parcial, porque hoy está dividido en 2 parciales, cada uno de los quimestres. Y tenemos una gran cantidad de estudiantes que no presentan tareas. Y nos toca buscar a los padres, que obviamente hay una serie de limitaciones también en las familias, pero nos toca buscar, porque parece que también está prohibido que tengan menos de 7 puntos. Qué estresante situación. Y ante eso, el maestro sigue batallando, pero continuamos, porque el maestro siempre tiene ese espíritu de lucha y siempre estamos para adelante, para arriba y para adelante, pero siempre en sacrificio de la salud mental y física del maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando, por su comentario. También tenemos algo que comenta Marjorie García. Mencionaba que también se debe investigar el estado emocional y la salud de los maestros y las maestras. Sandra comenta que en Universidad Casa Grande ya han hecho un estudio de resultados del síndrome del quemado de los maestros o burnout, que también se mencionó hace un momento en uno de los comentarios. Marjorie García dice que el retorno progresivo se debe analizar, también investigar el estado emocional y salud de los maestros. Y otra vez retomamos el asunto de que se deben tomar decisiones a nivel público, pero en base a estudios. No se pueden hacer en base a intuiciones o beneficios personales o políticos, ¿no, verdad? Debe hacerse en base a estudios. Y yo creo que es muy, muy pertinente que nosotros desde la academia estamos presentando esta perspectiva. No sé, Mario tiene un comentario, no sé si quiere activar su micrófono, dice, sugiere la posibilidad de un exceso quizás sobre cómo se ha naturalizado el desempleo de los docentes en contexto pre y post pandemia. No sé si Mario... Sí, buenas noches, ya que hay posibilidad, pues estaba mirando la hora, pero ya si hay chance. Bien, yo sigo destacando la importancia de esta propuesta y sí, como hacía el llamado también Magali, sí aclararíamos que se hizo, se subrayó que era proceso en cuanto a la convocatoria, porque hemos estado trabajando en lo que mencionábamos también ayer de la construcción de la metodología ACEFI, que implica ojalá este tipo de procesos, ¿no? Sobre todo cuando se trata de trabajo tanto interdisciplinario como también interinstitucional e internacional. Los grupos de investigadores están en proceso también de conocerse y este tipo de coloquio, digamos, que se suele dar a nivel interno en la formación de los grupos, ahorita lo estamos es como haciendo así público, llamémoslo así, ¿no? Pasar de estos encuentros privados entre investigadores, cómo se van conociendo, cómo van aprendiendo a lidiarse unos a otros, es parte de la construcción
de conocimiento, ¿no? Por eso el trabajo interdisciplinario, interinstitucional también es tan complicado, tan difícil. La noción de metodología que estamos también proponiendo, por eso apela como a proceso formativo y a la vez de construcción de propuesta y de proyecto, ¿no? Y como yo miraba, de acuerdo a los comentarios que hicieron tanto los lectores invitados como las ponentes, yo percibía y quizá también arriesgándome, ¿no? Pero es que yo percibo ahí un macroproyecto, lo intuye uno por fases, ¿no? Porque es un proyecto no solo que se ha propuesto en varios países, sino en términos de esto, ¿no? Yo lo miraba no tanto ya como políticas públicas nomás, sino como unas geopolíticas, ¿no? De la salud en educación. Creo que ese tipo como de intuición es válida, ¿no? También, no solo por la relevancia del tema, sino por los alcances que tiene, ¿no? Y la serie de temas que se han ido proponiendo no solo han ayudado como a delimitar un poco el campo, sino que indican lo abierto que está ese campo, ¿no? Entonces eso me parece bien interesante, porque no solo ha hecho visible lo que se ha estado haciendo, lo que está en proceso, sino también todo lo que falta, ¿no? Y creo que la idea de investigación tiene que ver con eso, ¿no? Hacer ver todo lo que falta, ¿cierto? Entonces creo que eso es bien, bien relevante. El comentario que hacía hace un momento tiene que ver con algo que también le había comentado a Magali en algún momento, había compartido un texto con otros compas, sobre la forma en la que ha afectado el desempleo a los profes que salimos, digamos, ¿no? Por la cuestión de reducción de presupuesto, por la cuestión de la pandemia, ¿no? Esto del síndrome del quemado, yo pensaba, por ejemplo, que era una especie de ilusión trascendental, voy a usar esa figura, ¿no? Hasta que me tumbó también, ¿no? Para hablar de testimonios, pues, ¿no? Ya que hemos estado en esas autorreferencias. Pero es una cuestión, miren, de pesadilla, ¿no? Yo traté de racionalizarla un poco a través de la escritura y estuve buscando como índices, las estadísticas, por ejemplo, de cómo ha afectado a los docentes, inclusive estuve buscando tasas de suicidios, en fin, ¿no? Y no hay casi información sobre eso, ¿no? Es algo que no se está como teniendo en cuenta, vamos a llamarlo así. No se lo relaciona, no se lo conecta. Exacto, por eso yo decía, se está naturalizando el desempleo que se está dando como por efecto de la noción pandemia y por efecto también de la noción estado de excepción, yo le llamé directamente, ¿no? Una epistemología de la destrucción de la educación, ¿no? Lo propuse directamente así porque me pareció como la forma de poner en perspectiva no solo el drama de lo que sucede, sino las consecuencias como tal, ¿no? Entonces, por eso sugería ese posible exergo, ¿sí? Porque, como les digo y había mencionado, casi no he encontrado información sobre eso, ¿no? Y bueno, voy a volver a revisar, a ver qué se puede encontrar, pero sí es algo también que hace parte, ¿no? de esta relación entre educación, salud, que también hace pensar estas preguntas, ¿no? De pedagogía de la salud, hasta dónde es posible, y que en el seminario de ética que realizamos entre ACEFI y el CDA de Chile, tuvimos como tema, precisamente con Walter Egas, que trató el tema, ¿no? De la relación bioética, educación y salud colectiva. Y miren que eso provocó que el próximo año estemos en la construcción también, en miras a la construcción de un proyecto sobre bioética, educación y salud colectiva, que también tiene un poco esta perspectiva macro, ¿no? Entonces, es bien interesante el tema. Vuelvo a agradecer a los
integrantes del grupo, la propuesta, igual también a los lectores invitados. Creo que Emma va a participar ya también para el cierre de esta sesión, ¿cierto? Entonces, de mi parte les agradezco. Bien, daría paso a Emma si no hay otra participación. Gracias. Emma está silenciada. Buenas noches, ahora sí, es que tenemos un problema con el eco, entonces no podemos utilizar los dos computadores. Bien, buenas noches con todas y con todos. Lamentablemente tuvimos un problema de conexión, de esos que suceden a veces en el último minuto, y nos conectamos unos minutos tarde, por eso no pudimos darles la bienvenida, pero bueno, lo hicieron el equipo, ¿no? Hizo la bienvenida del equipo. Yo quería aprovechar estos minutos en primer lugar, pues, para darle gracias al equipo que ha presentado esta propuesta, este tema de investigación, ha puesto sobre la mesa, como sugería Magali, ¿no? Ha puesto sobre la mesa un tema tan interesante, y justamente quería hacer un comentario general en relación con el coloquio, que creo que vale la pena hacerlo. Este es el primer coloquio que nosotros estamos organizando y esperamos que podamos tener muchos coloquios más, ojalá no solamente uno en el año, la proyección es tener uno cada semestre. ¿Y cuál es la intención? Recuerdan que ACEFI trabaja por medio de varias líneas de acción, ¿no? Varias líneas de capacitación, generación de redes para intercambio académico, para colaboración académica, incidencia en la política pública, y yo creo que este tipo de coloquios pues son el espacio ideal. Como decía Magali, como aclaraba hace un momento, ¿no? No venimos ya con el proyecto hecho, porque si ya tuviéramos todo el proyecto hecho y listo, pues ya entonces no necesitaría pasar por acá, ya estuviéramos ya haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, para esto se piensan estos espacios, ¿no? Estos coloquios donde hay un intercambio, donde hay una retroalimentación, donde se aprende en la conversación, en el comentario. Entonces, yo espero, ¿no? Que podamos contar con el apoyo de todos los socios de ACEFI y los que todavía no son socios, pues, que también podamos contar con ese apoyo en los próximos coloquios que vamos a realizar, como siempre con la intención de sacar esas propuestas, porque yo estoy segura que todos nosotros tenemos un tema de investigación, tenemos ideas de investigación. Ayer yo les comentaba, yo les decía, a todos nosotros nos preocupa algo en la educación. Unos nos preocupa la salud ocupacional, a otros nos preocupan las estrategias didácticas, a otros el problema de la inclusión, y a veces decimos, pues sí, nos preocupa, pero no sabemos qué hacer al respecto. Entonces, este espacio es para eso, para poner los temas sobre la mesa, para decir, tengo esta idea de investigación y quiero construir un proyecto, por favor, quiero colaborar con personas que ya han venido trabajando, que tienen amplia experiencia, y justamente el formato que hemos pensado para este coloquio apunta a eso, apunta a tener una retroalimentación de tipo marco conceptual, marco teórico, otra retroalimentación que sea de tipo metodológica y otra que sea de tipo de contexto, alguien que conozca un poco el tema y el contexto. Ojalá pudiéramos tener la participación de otros lectores que vayan más allá del contexto, del concepto y de la metodología, ya lo iremos revisando más adelante, pero bueno, ya no voy a extender más esta participación, simplemente agradecerles nuevamente, ¿no? A todo el equipo que presentó, a todo el equipo de lectores invitados y a todos los participantes, y también aprovecho la oportunidad para animarles que continúen con nosotros en el resto del coloquio entre miércoles y jueves. Y bueno, muchas gracias otra vez. Le doy la palabra a, no sé si a Daniel o a Caterina. Sí, bueno, les comparto nuevamente pantalla de lo que tendremos en la sesión del día de mañana. Miércoles 16 de diciembre a la misma hora, 19 horas a 21 horas, iniciamos con la evaluación del potencial de la comunidad indígena de Toñamparo.
para desarrollar una red de proyectos de cooperación educativa e innovación con la preservación de la identidad guaraní. Nuestra compañera Caterina Salvador será la que va a presentar este proyecto y los esperamos con las mismas credenciales de acceso, el mismo ID y la contraseña. Están cordialmente invitados y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias nuevamente a Eduardo, a Oscar y Walter por su retroalimentación y participación, Magali, Fiorella y Giselle por su aporte. Daniel, antes de que cierre, solamente mencionar el valor de este espacio. Creo que tal vez lo más importante que ahora acaba de aparecer es la necesidad como de ir configurando la forma de los, de los coloquios, y lo que has dicho, Emma, creo que podría ser el sentido más importante. Colocar una idea de investigación y sobre esa idea de investigación tener retroalimentación sobre el valor, la importancia, las posibilidades de fuentes teóricas, posibles metodologías, y a partir de ahí armar el proyecto. La ventaja, Catherine, es que ya te abrimos el camino, así que para mañana ya está clarito. Sí. Ya estoy más asustada, quieres decir. No, y muchas gracias a todos, a todas, y el equipo que estuvo atrás de esto. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de encontrarnos, de juntarnos, y seguro que vamos a continuar. Exacto, Magali, gracias. Y de hecho, como está concebido este coloquio, es un espacio para conversar y construir entre todos los investigadores este tipo de proyectos de investigación, y desde ACEFI dar el acompañamiento y retroalimentación respectivo para que surja. Con todo esto, y les agradecemos por su participación y tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Yo solamente quiero agregar algo más, que nos sigan en Facebook, porque el coloquio está siendo retransmitido en Facebook, entonces que nos den like, nos compartan, y así vamos dando a conocer a un público más amplio de estos espacios. Nada más. Chao, chao. Gracias. Buenas noches, chao. Cierra el